Libro. La ley de Dios, eterna, perfecta e inmutable, engrandecida y magnificada en el testimonio eterno del Señor Jesucristo, carácter perfecto del Espíritu de Dios. Capítulo 7. El hombre y la mujer desobedecen la ley del Creador. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fuese tomada. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Palabra de Dios. Se encuentra en la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 del 1 al 24. Primera de Juan 3, 4. Romanos 6, 23. Palabra de Dios. Como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Al tramar la ruina de la raza humana, vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén. El deleite que él había perdido para siempre, impulsado por la envidia, decidió inducirlos a desobedecer y a traer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no solo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza en los cielos. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlo, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. ¿Cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley? Único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Dios no solo ha establecido leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociera la justicia y la benevolencia de su ley y sus sagrados derechos sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque su esfuerzo por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fueran obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia.
pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tanta muestra de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Pero el gran legislador iba a revelar a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa, y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando la mujer fue interrogada: ¿qué es lo que has hecho?, contestó: la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué criaste la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en Edén? Estas eran las preguntas implícitas en su disculpa por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, tratan de justificarse culpando a otros. A la circunstancia, a Dios, y hasta murmuran contra las bendiciones divinas. El Señor sentenció entonces a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiera permanecido obediente a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro.
Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero. Contrariado la instrucción divina, Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga junto a su esposo. Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjean con su ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado tendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Dios manifestó a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás. Plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Era la voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y velado el mal. Pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de las agradables labores que se les habían asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo serían su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin a la muerte. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que lo habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley, inducirlos a ver su propia experiencia, el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar las tendencias a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. La advertencia hecha a nuestros primeros padres: porque el día que él coma, ciertamente morirá. No significaba que morirían el mismo día en que comieran del fruto prohibido, sino que ese día sería dictada la irrevocable sentencia. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaran serían condenados a muerte, para que poseyeran una existencia sin fin. El hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida.
Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradaran a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuaran así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no existía pecado inmortal. La ola de angustia que siguió a la transgresión de nuestros primeros padres es considerada por muchos como un castigo demasiado severo para un pecado tan insignificante, y ponen en tela de juicio la sabiduría y la justicia de Dios en su trato con el hombre. Pero si estudiaran más profundamente el asunto, podrían discernir su error. Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. La tierra había de ser poblada con individuos un poco menor a los ángeles, pero debía probarse su obediencia, pues Dios no había de permitir que el mundo se llenara de personas que menospreciaran su ley. No obstante, en su gran misericordia no señaló a Adán una prueba severa. La misma levedad de la provisión hizo al pecado sumamente grave. Si Adán no pudo resistir la prueba más ínfima, tampoco habría podido resistir una mayor. Si se le hubiesen confiado responsabilidad más importante, si Adán hubiera sido sometido a una prueba mayor, entonces aquellos cuyos corazones se inclinan hacia lo malo se habrían disculpado diciendo: esto es algo insignificante. Y Dios no es exigente en las cosas pequeñas. Y así hubieran habido continuas transgresiones en las cosas aparentes pequeñas, que pasan sin censura entre los hombres. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado lo ofende. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al comer del fruto del árbol prohibido y al tentar a su esposo a que pecara también. Pero su pecado inició la inundación del dolor sobre el mundo. ¿Quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un solo paso errado? Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatorio para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubieran manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe. La paga del pecado es muerte. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que le permitiera permanecer en el lugar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se le dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir el mal, y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. La atmósfera de temperatura antes tan suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Cuando vieron la caída de las flores y las hojas, los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte
es el destino de todo lo que tiene vida. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo, después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles, en la puerta del paraíso, custodiada por querubines se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra, pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incolume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra habría llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 3, por Elena G. de White. Gloria al Creador. Amén.